países miembros: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana, así como también punto focal del área de planificación y documentos estratégicos de la institución. Sin más que agregar, entonces los dejo en compañía de la ingeniera Dinosca. Muchas gracias, ingeniera, y mucho gusto a todos. Buenas tardes. Solo le voy a pedir el favor, si puede poner la presentación en modo presentación. Bueno, primero quiero agradecer la oportunidad a la universidad, agradecer que me hayan contactado para poder compartir con ustedes un poco de la experiencia que he tenido a lo largo de 7 años trabajando en la gestión integral de riesgo de desastres, que ha sido desde el nivel local, nacional y ahora también a nivel regional e internacional. Cuando me contactaron me llenó de tanto gusto que saber que la facultad de ingeniería y la carrera de ingeniería en la cual yo me formé y de la que voy a tener que admitir, jamás tuve la oportunidad de escuchar algo en mis años de estudio sobre gestión integral de riesgo. Siempre hablábamos solo de adaptación al cambio climático. Entonces me llenó de tanta felicidad saber que están encaminados a transversalizar la temática, una temática tan importante y de la que les voy a compartir ahora. También estuve revisando, Inge, si usted puede continuar por favor a la siguiente diapositiva. También estuve revisando las presentaciones que han escuchado antes en el marco de estas capacitaciones virtuales en el marco del subproyecto. Y yo sabía que les habían compartido sobre metodologías, técnicas, sobre evaluación o sobre análisis de riesgo, pero hay algo muy importante que es parte de la formación de todo profesional y es saber el contexto en el que nos desarrollamos, el contexto en el que nos desenvolvemos. Sé que de alguna u otra forma, en algunas de las presentaciones que ya han escuchado, y me imagino que también en algunas clases, conocen del marco legal y de la situación de Honduras. No les voy a hablar nada nuevo si yo estuviera hablando acerca de la gestión de riesgo en Honduras, pero sí es importante que conozcan la temática y cómo se aborda a nivel regional a cargo de una de las instituciones pues más importantes en el tema y que ha destacado a nivel global, no solo a nivel regional, sino a nivel global, por el apoyo que ha dado a la región centroamericana, como lo es el CEPRENAC. Entonces, Inge, la siguiente, por favor. Entonces, empecemos hablando sobre la región centroamericana. La región centroamericana es una región de oportunidades, pero también es una región de grandes desafíos. Los países que integran esta región, porque me voy a enmarcar en la región del Sistema de Integración Centroamericana, la región SICA. Entonces, estos países se encuentran en una región de enorme potencial para el comercio mundial, en un entorno caracterizado por una diversidad de ecosistemas, recursos naturales y patrimonio histórico-cultural. Todo esto que representa una gran ventaja y una oportunidad que los países explotan en realidad para promoverse y en pro del desarrollo sostenible. La posición geográfica que nos permite tener una posición privilegiada a nivel de conectividad y logística a nivel global. Pero resulta que así como esta posición geográfica que nos da tantas ventajas, también es esta misma posición geográfica la que ha provocado, la que nos hace susceptibles a padecer de tantos desastres. Entonces, Inge, la siguiente presentación, la siguiente diapositiva. Por su ubicación geográfica, Centroamérica es la segunda región del mundo más vulnerable ante inundaciones, huracanes, terremotos, deslizamientos, actividad volcánica, sequías e incendios forestales. Si le puede dar a la siguiente, yo le digo hasta cuándo. Y la siguiente también, por favor. Entonces, aquí les estoy presentando el informe de, el índice de riesgo climático. O sea, en los últimos 10 años, los países de Centroamérica han oscilado entre los primeros 10 lugares de los países cuyo nivel de exposición y vulnerabilidad a los efectos de los fenómenos climáticos los ponen en una gran desventaja y que deberían estar alerta de que son los más susceptibles a sufrir el mayor impacto de los desastres. Centroamérica se enfrenta constantemente a fenómenos naturales que se transforman en desastres, no por la naturaleza de la amenaza,
sino debido a la existencia de altos porcentajes de población en condiciones de pobreza, la infraestructura insuficiente o mal construida, sin considerar el impacto de las amenazas o el análisis de riesgo, debido a una ocupación y al uso del territorio que desobedece las normas básicas del ordenamiento territorial urbano y debido a un uso irracional de los recursos naturales. Debido a esta situación, ¿verdad?, propia y característica de los países y de la región, la siguiente, por favor. La siguiente. Se ha contabilizado que a nivel regional, a nivel de Centroamérica, por datos que son generados por instancias especialistas en el tema, ¿verdad? Pero este es un tema que yo también quiero enfatizar. No existe a nivel centroamericano una institución o una organización que lleve este conteo o que haga este tipo de análisis. Pero según datos de instituciones que trabajan a nivel global, han sido aproximadamente más de 48,000 los desastres registrados en Centroamérica, desde los oficiales y no oficiales, y con esto me refiero a reportes oficiales de las instituciones rectoras de los países. Y esta cantidad de desastres, ¿verdad?, en el acumulado, hacen que la región centroamericana pues contabilice una cantidad de muertes de aproximadamente más de 50,000 personas han fallecido debido a los desastres, dejando en condiciones de vulnerabilidad y damnificados a más de 10 millones de centroamericanos. Todo esto genera un fuerte golpe e impacto a la economía de los países. Y por eso en uno de los recientes informes que ha emitido de las Naciones Unidas, 3 de los países centroamericanos se encuentran en los primeros 10 lugares de los países que han tenido mayor impacto por desastres a su Producto Interno Bruto. Y bueno, no digamos, en el caso de Centroamérica, pues serían El Salvador, Honduras y Nicaragua. Honduras siendo el país más afectado, porque en el acumulado de los años su Producto Interno Bruto se ha visto afectado en 7%. Y eso en el acumulado. Y hace unos días, hace unas semanas, que estuvimos presenciando el llamamiento internacional que hizo Honduras para poder responder a las afectaciones de las tormentas, de los huracanes. El canciller decía que debido a la pandemia ya habían logrado calcular que el Producto Interno Bruto de Honduras iba a caer aproximadamente en un 7%. Solo en este año, y todavía no se ha calculado cuánto va a ser la disminución o la caída debido al efecto de los 2 huracanes que acaban de azotar al país. Adicional a esto, ingeniera, por favor. La región centroamericana también se caracteriza por ser uno de los corredores migratorios principales a nivel mundial. La ubicación geográfica, y otra vez la ubicación geográfica de los países, posibilita el paso de personas de la región o fuera de la misma hacia los países que son más predilectos como países de destino. Entonces, ese flujo migratorio, la cantidad de personas que se desplazan también se ponen en peligro ellos mismos debido a la condición de la región. En 2019, solo en 2019, según datos que estuve leyendo, los desastres provocaron el desplazamiento interno a nivel global de 24.9 millones de personas. Esas personas, cuando se desplazan afuera de esos países o a lo interno de esos países, lo que hacen es recargar otras zonas. Se van a las zonas urbanas recargando o exigiendo beneficios, tanto del uso del suelo como a niveles municipales. Entonces, todo esto que les he contado es para pasar al siguiente punto. Todo esto pasa en los niveles nacionales y a nivel regional. Pero, entonces, la siguiente, ingeniera. Es evidente que la escala de los principales peligros hidrometeorológicos, geológicos y ahora de biológicos por la pandemia que enfrenta esta región exceden el alcance de lo que pueden hacer los gobiernos nacionales y locales, por lo que también es necesario y pertinente ampliar las coordinaciones y la promoción que se hace para la reducción de riesgo de desastres, pero desde un nivel regional. Y esto lo quiero enfatizar. El papel de las instituciones regionales es complementar los esfuerzos que ya hacen los países en la gestión integral de riesgo de desastres. Entonces, la siguiente, ingeniera. Entonces,
La siguiente es para que aparezca todo en pantalla. Bien, hasta ahí. Entonces, para hablar del CEPRENAC, primero tengo que contextualizar quién es el ente rector de la gestión integral de riesgo en Honduras, que es la Comisión Permanente de Contingencias COPECO. Así como existe un ente rector de la gestión de riesgo en el país, en Honduras, también existen entes rectores que hacen el mismo trabajo en los otros países. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, la Comisión Nacional de Prevención y Atención de Emergencias; en el caso de El Salvador, la Dirección de Protección Civil; en el caso de Guatemala, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Riesgo de Desastres; en el caso de Nicaragua, SINAPRED, que es el Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres; en el caso de Panamá, SINAPRO, que es el Sistema Nacional de Protección Civil; y en el caso de República Dominicana, es la Comisión Nacional de Emergencias, la CNE. Entonces, teniendo esto en mente, ¿qué es lo que hace el CEPRENAC y cómo se constituye el CEPRENAC? El CEPRENAC es el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales de los desastres en América Central y República Dominicana. El objetivo del CEPRENAC es contribuir a la reducción de la vulnerabilidad y al impacto de los desastres como parte de un proceso integral de desarrollo que promueve una plataforma más grande, que es el Sistema de Integración Centroamericano como tal. Entonces, el CEPRENAC, que es esa instancia especializada en reducción de riesgo de desastres del SICA, en apoyo a los países miembros, que son 7. Y que ahora son 7 debido a que en 2017 República Dominicana se unió y se adhirió al convenio de CEPRENAC. ¿Cómo hace esto el CEPRENAC? El CEPRENAC tiene un órgano decisorio que está constituido por los ministros y los directores de estas instituciones rectoras, y tiene su aliado técnico estratégico que es la Secretaría Ejecutiva del CEPRENAC. Entonces, ¿qué es lo que hace la Secretaría Ejecutiva del CEPRENAC como instancia regional? Complementa los esfuerzos nacionales a través de la promoción y el apoyo del desarrollo de políticas, medidas de prevención, mitigación, la consecución de proyectos que fortalezcan a los países, a las instituciones rectoras, también a las comunidades, apoyo en gestión, en intercambio de información, experiencia y apoyo y asesoría técnica científica para todos los países. El CEPRENAC es una institución que ha ido creciendo, se ha ido desarrollando y que está a la vanguardia de los retos a nivel mundial. Entonces, ¿cuál es el valor agregado de trabajar desde el nivel regional? La verdad es que si como países, un país individual quisiera hacer una posición a nivel internacional ante una agenda o ante un consejo mucho más amplio, regional o global, probablemente el nivel de incidencia sería muy poco. Y entonces el que trabajen en conjunto y el que se presenten en conjunto ante organismos de cooperación, ese es el valor agregado y eso es lo que más atrae a la cooperación internacional a la hora de estar disponible y ofrecer proyectos para los países. Son 7 voces de 7 ministros ante la comunidad internacional. Esto posibilita un abordaje amplio para una región que comparte amenazas que son comunes y bajo condiciones similares. Cada país es diferente en su contexto, pero en su contexto de gestión de amenazas, así como de vulnerabilidades que sufren de distinto orden y escala. Entonces, la siguiente, ingeniera. Para hablar de proyectos, no podemos hablar de proyectos sin hablar de esos instrumentos rectores o esos instrumentos de política importantes que existen a nivel regional. El CEPRENAC y la región centroamericana es la única región en todo el mundo que cuenta con una política que orienta o que es esa sombrilla de directrices que sirven a los países, a los entes rectores, pero no solo a los entes rectores, sino a toda la institucionalidad. La política centroamericana se adoptó en 2010 y se armonizó al nuevo marco global del marco de Sendai en 2017. Y una política como tal no sirve de nada, solo es una orientación, pero
para poder llevarla a la práctica es necesario generar esos instrumentos que la operativicen. Entonces, por eso el CEPRENAC o la región del CEPRENAC cuenta con un plan regional de gestión integral de riesgo a desastres. Este plan regional que se viene actualizando, si bien la política pues es atemporal y en este caso armonizada al marco de Sendai tiene una temporalidad 2015-2030, los planes regionales de gestión integral de riesgo que recopilan o que desarrollan las prioridades que deciden los entes rectores en sus reuniones, pues estos planes, el plan regional, han habido 4 planes regionales en la temporalidad hasta el 2020. Sin embargo, quiero compartir algo con ustedes y es que este plan regional, el último plan regional que fue aprobado, adoptado en 2018, prácticamente está en un stand-by, porque la situación que estamos viviendo, el escenario que vivimos este año en 2020 debido a la pandemia y debido a las amenazas y a los recurrentes que han sido este año, mientras estuve en CEPRENAC, tomamos la decisión en conjunto de parar. Era necesario parar y analizar qué es lo que estaba pasando, porque en la forma en la que estaba planificada las prioridades en este momento y en este plan no respondían totalmente a las necesidades y a los desafíos de lo que estamos viviendo. Entonces se generó una agenda estratégica de transición o un plan de transición, como para dar el tiempo de pensar y replantear cómo abordar los nuevos retos ante el nuevo contexto de gestión de riesgo. Entonces ahora les voy a hablar de las prioridades o algunas líneas importantes que se deben tocar a nivel centroamericano, pero alineados a esta política centroamericana. La PSGIR tiene 5 ejes transversales y esos ejes transversales van en línea con ciertos temas estratégicos para el logro del desarrollo sostenible. Por ejemplo, el eje A, que es el eje de inversión pública, digamos, reducción de riesgo a desastres en la inversión pública y privada. Este eje busca reducir las acciones que se enmarquen en este eje, buscan reducir considerablemente los daños y pérdidas causadas por desastres de aquí al 2030 y contribuir al blindaje de la inversión pública privada por medio de la generación de información, metodologías, herramientas diseñadas, actualizadas y aplicadas. ¿Qué elementos o qué acciones son importantes considerar y que tanto alumnos de universidades, docentes, personas proyectistas, la misma gente de la cooperación debería tomar en cuenta? Es pues trabajar en alianzas comerciales, trabajar mucho y muy de cerca con el sector privado, fomentar las alianzas público-privadas, trabajar en el tema de turismo seguro, trabajar estrategias financieras y de aseguramiento. Y aquí un tema que les he remarcado y es el énfasis en criterios para construcción y protección de la infraestructura crítica. Eso es muy importante, porque a pesar que se han desarrollado muchas herramientas a lo largo de los años, todavía hay una falencia que se puede ver y que hemos visto ahorita en los últimos acontecimientos del grado de vulnerabilidad de la infraestructura en nuestros países. La cantidad de puentes, la cantidad de carreteras que sufren o que son devastadas debido a eventos recurrentes como las tormentas. Entonces, son temas que podrían desarrollarse a nivel de investigación o que podrían discutirse, ¿verdad?, a nivel de academia también y poder tener una posición y recomendar cómo desde los entes que investigan, que estudian estos aspectos, cómo pueden contribuir y hacer alianzas con las instituciones de gobierno. El siguiente eje de la PSGIR es el eje de educación, el eje de desarrollo y compensación social para reducir la vulnerabilidad. En lo que se busca del 2030 es aumentar la gestión del conocimiento, aumentar la investigación y el intercambio de experiencias que contribuyan a contar con una población centroamericana más informada, educada y a una cultura de prevención y resiliencia. Dentro de los aspectos importantes a desarrollar
pendientes o por fortalecer es generar información, generar investigación de calidad, tener plataformas o observatorios para gestión de conocimiento. En el caso del de Predenac, en ese momento hablábamos de una sala regional, pero como les decía al inicio, no existe, no existe, no es que no exista, no se publica la información que se genera. La información que se genera, y por eso a la hora de hablar de contexto centroamericano es tan difícil contextualizar o sacar tendencias. Entonces es importante apoyar a los países, apoyar a los gobiernos en el tema de generar información. Ingeniera, la siguiente, por favor. Luego el otro eje. El eje C de la PSGIR es el eje menos trabajado porque es el eje que más conflictos genera. Porque este eje busca, que es el de gestión de riesgos y su relación con el cambio climático, pues genera ciertas problemas a la hora de contextualizar, pero no es un tema de contexto y no tanto de rectoría. Al 2030 lo que busca el eje es generar, actualizar o aplicar o generar esas agendas conjuntas entre los entes rectores o las instituciones rectoras de gestión de riesgo y cambio climático para reducir el impacto de los efectos del cambio climático, incidiendo en la reducción de la vulnerabilidad. Entonces aquí hay muchos proyectos que se podrían desarrollar, formas en las que como universidades pudieran contribuir. Hace falta trabajar programas de mitigación y adaptación con el enfoque integrado, y el enfoque integrado me refiero a ese enfoque que incluye el tema ecosistémico, que por supuesto muchos de los especialistas en gestión de riesgo no son especialistas en cambio climático, mucho menos en el tema ecosistémico, pero para dar respuestas oportunas, las soluciones deben ser integradas. Es necesario trabajar en iniciativas para zonas marino-costeras, las áreas protegidas, el fomento de prácticas productivas verdes y tocar todo este tema de economía azul, verde y la protección de los ecosistemas como tal. La siguiente, ingeniera. Luego el eje D de la PSGIR, que este es el eje de territorio o el de fortalecimiento de capacidades. Es el eje de la gestión territorial, gobernabilidad y gobernanza, que al 2030 busca incrementar las capacidades de las comunidades y los gobiernos locales para el 2030 a la consolidación de las inversiones, acciones y compromisos en la gestión integral de riesgo de desastres. En el marco de este eje es donde se conjuntan muchas agendas y probablemente sea el eje que más les vaya a gustar, porque es el eje de el análisis del territorio, de la planificación municipal, el ordenamiento del territorio. Es importante aquí generar más estudios que estén disponibles para la caracterización del riesgo, como por ejemplo estudios de microzonificación, caracterización, planes de prevención y contingencia con énfasis en metrópolis, no solo a nivel local. Es necesario trabajar el tema de vivienda, ordenamiento territorial y riesgo urbano, que a pesar de que han habido varios esfuerzos, se han generado tantas guías. Los países tienen sus guías que han coordinado con otras instancias de gobierno, pero muchas de esas cosas quedan en papel. El reto realmente de los profesionales es la implementación de todas estas guías que se han generado y asimismo actualizarlas también. La siguiente genera, y el último eje de la PSGIR, que es el eje de, el eje de emergencias, la gestión de los desastres y la recuperación. Este es el eje más trabajado por obvias razones. Al 2030 busca aumentar la aplicación de los mecanismos de coordinación para la asistencia humanitaria, el manejo de la información y la evaluación de daños, así como aplicar estrategias integrales para la recuperación y la reconstrucción con transformación. Temas importantes que se deben trabajar: fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana, que ahora son multirriesgos, no solo a nivel de municipios, sino también a nivel transfronterizos y a nivel de cuenca, así como también continuar el fortalecimiento de capacidades de las instituciones, de los gobiernos, para que puedan responder y recuperarse después de los desastres. La siguiente, ingeniera.
Entonces, contando con un marco normativo regional tan importante y tan amplio, ¿cuáles son los proyectos regionales que se han desarrollado en los últimos años? A mí me parecía muy importante compartir esto con ustedes para que vean o constaten que en realidad se han hecho muchas cosas. Se ha trabajado tanto en fortalecimiento a los países. Voy a compartir solo información de algunos de los proyectos que se han gestionado desde esta instancia regional en apoyo a los países centroamericanos. Del proyecto del cual estaba hablando la ingeniera, en el cual se enmarcan todas estas acciones de capacitaciones, es este proyecto, el proyecto de fortalecimiento de la gobernanza, la gestión de riesgo de desastres en Centroamérica, que es el cooperante, es la cooperación suiza en América Central. Es un proyecto que inició desde 2018 y del cual también fui parte de su formulación desde 2017. Lo que busca este proyecto, bueno, la cooperación suiza, en realidad, la cooperación suiza está saliendo de la región y a lo largo de muchos años, desde 2014-2015, viene apoyando a la región centroamericana, y este es su proyecto como una estrategia de salida, porque han apoyado tanto, se han generado tantas herramientas, han fortalecido al nivel regional y a los países, que era necesario tocar un tema importante, y es cómo garantizar la sostenibilidad de todas las acciones a las que han apoyado. Pues por eso apoyar en el tema de gobernanza. Y este proyecto tiene uno de los componentes, que es el de trabajar con las universidades y con profesionales universitarios. Y garantizar que la gestión integral de riesgo de desastres se incluya en la currícula educativa, no solo de las escuelas, porque ese es un tema que se ha abordado mucho y se ha trabajado mucho, pero de alguna manera el tema universitario o de educación superior había quedado afuera. Entonces, el objetivo de este proyecto es posicionar, lograr que varias carreras o carreras que universidades que gradúan a profesionales en el ámbito de las ingenierías, de la agroeconomía, en temas agroeconómicos, y también pues técnicos científicos, puedan tocar y desarrollen los temas de gestión integral de riesgo, no solo adaptación al cambio climático. La siguiente, ingeniera, por favor. El otro proyecto, uno de los cooperantes eternos de la región centroamericana siempre ha sido USAID. Pero ahorita estoy hablando de USAID regional como proyectos regionales, porque cada uno de estos cooperantes tiene su propia agenda nacional, que es muy distinta a la agenda regional. Entonces, este proyecto es uno también de los más importantes para la actualidad o para el escenario en el que vivimos, porque el proyecto buscaba la reducción del riesgo de desastres para el desarrollo urbano y la innovación en la gestión de información. Y gracias a este proyecto, o con el apoyo y la contribución de este proyecto y otros donantes, es como se brindó apoyo y se instaló esta sala regional a nivel de CEPRENAC, con la idea de poder proveer a los países y a la población de Centroamérica de información oportuna en tiempo real, o con la información que necesiten para poder realizar esos estudios de riesgo tan importantes. El siguiente proyecto, por favor, ingeniera. Entonces, otro eterno cooperante que ha tenido la región centroamericana es China-Taiwán. China-Taiwán tiene un enfoque, sí trabaja gestión de reducción de riesgo de desastres, pero ellos trabajan y se enfocan más en medios de vida, en atender a las poblaciones más vulnerables. El proyecto de estos proyectos de China-Taiwán, Taiwán viene cooperando con la región desde hace muchos años. Han desarrollado, al menos en lo que yo tengo memoria y de los que he presenciado, 3 proyectos de gran envergadura. Y una característica que tienen estos proyectos regionales es que se gestionan a través del sistema de la integración centroamericana, y de los cuales tienen que estar pues al tanto. Es que todo depende, no todos los proyectos, no de todos los proyectos son beneficiarios la totalidad de los países, y esto debido a las relaciones diplomáticas que tienen los países con los cooperantes. El siguiente, ingeniera. Este proyecto es
me pareció muy importante que lo conocieran porque los proyectos que acaban de ver, de los que les acabo de presentar, son proyectos como bilaterales entre el CEPRENAC, los países y el cooperante. Sin embargo, este proyecto es uno de los más importantes para el SICA porque en este confluyen y actúan 3 secretarías del sistema de la integración. El CEPRENAC, que es la secretaría que ve todo el tema de reducción de riesgo de desastres, la CCAD, que es la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, que es la que ve el tema de adaptación al cambio climático, y el CRRH, que integra a todos los entes científico-técnicos. Para el caso de Honduras sería Senados, por ejemplo, para proveer información técnica científica. Y este es un ejemplo de la colaboración o de la conciencia que ha tomado la región también de lo importante que es trabajar en conjunto y no por separado para lograr para lograr desarrollar o contribuir de mejor manera al desarrollo de la región centroamericana. El siguiente proyecto, ingeniera. Este proyecto es uno de los más importantes que ha tenido en fortalecimiento de capacidades locales, porque fue en el marco de la cooperación técnica japonesa, duró 5 años, y en el marco de este proyecto se desarrollaron tantos procedimientos de capacitación a comunidades a nivel municipal, pero lo importante del proyecto es que buscaba una sola cosa. Buscaba difundir la gestión local de riesgo de desastres, fortalecer esas capacidades locales para responder ante los desastres, y a diferencia de otros proyectos, estuvo presente en la totalidad de los países de la región. Y así como estos proyectos, han habido más. Ingeniera, solo le voy a pedir si puede pasarlo rápidamente. Se han desarrollado tantos proyectos a nivel centroamericano. Hay proyectos exclusivos para trabajar el tema de gestión de riesgo o esas relaciones que se deben cultivar entre los gobiernos, entre el sector público y el sector privado. Hay proyectos exclusivos para analizar las buenas prácticas o el análisis de daños en ciertos sectores. Y también han habido otros proyectos un poco más integrales para promover el tema de gestión de riesgo a nivel regional. Y toda esta información que yo les acabo de dar la pueden consultar. Ahí, por favor. No, la anterior. Toda esta información que yo les acabo de dar es pública, es visible, porque ese es parte de los requisitos que deben cumplir todos los proyectos regionales. Visibilidad, complementariedad entre algunos aspectos. Entonces, con todo lo que yo les acabo de decir, a manera de resumen, desde el año 2000 al 2018, el CEPRENAC o esta instancia regional ha cooperado con la región y ha contribuido con aproximadamente 36.7 millones de dólares en cooperación. En términos de cooperación, ha desarrollado más de 22 proyectos regionales que se han ejecutado directamente con las instituciones rectoras de gestión de riesgo, y también más de 18 proyectos regionales que ha coejecutado o de los cuales ha recibido únicamente cooperación técnica o que ha triangulado con otros países. A manera de resumen, han sido más de 1.2 millones de personas las beneficiarios globales de todas estas intervenciones. Se han fortalecido las capacidades sectoriales y territoriales de las comisiones locales, municipales y los grupos vulnerables. Y también algo muy importante es que se han promovido las alianzas público-privadas para la gestión de riesgo. Entonces, con todo este contexto que yo les he dado, podríamos decir la región está capacitada, la región está lista, la región constantemente está lista. Pero entonces, el objetivo de mi intervención hoy era llevarlos a un análisis, que es un análisis que todos los que nos dedicamos a gestión de riesgo hemos estado haciendo durante todo el año, y probablemente en estas últimas 2-3 semanas, debido al impacto de los huracanes, nos hemos cuestionado más si lo que se ha hecho por tantos años ha sido realmente efectivo o por qué, ingeniera, la siguiente, si ha sido realmente efectivo, o si podemos contestar a la pregunta, ¿qué fue lo que pasó en 2020? ¿Qué es lo que está pasando? Y ese análisis, le voy a pedir que se detenga un poquito ahí.
Ese análisis es importante hacerlo, es importante llegar a conclusiones certeras de lo que está pasando y de lo que pasó en la región en estos dos países. Aquí voy a aclarar que tengo fotos de Honduras y tengo fotos de Guatemala, producto de los últimos dos huracanes. Entonces, no es un misterio, no es una utopía tampoco. Nuestro planeta y nuestras circunstancias, nuestras necesidades y nuestras decisiones han ido evolucionando y cambiando, pero el riesgo ha sido parte de nuestra experiencia centroamericana y humana a nivel colectivo. Pero irónicamente en la actual era donde existe tanto manejo de datos, el manejo de información y todo este tema de conectividad, pese a que podemos cuantificar de mejor manera eh, las afectaciones o aspectos que antes eran inciertos, queda demostrado que es mucho más elevada la información que desconocemos que la que realmente conocemos y de la que nos hemos encargado de tratar de conocer y de plasmar en documentos. Se han hecho tantos análisis de riesgo, se han hecho tantos análisis de contexto, existen mapas de amenazas a nivel regional, a nivel de cada uno de los países, incluso a niveles locales, pero algo está pasando, algo pasó o algo pasa, o probablemente siempre ha pasado y de lo que nunca, de lo que no hemos sido conscientes. Entonces, ahora sí, Ángel, le pido que le dé un clic nada más. Ajá. Este es el tema ahora, el análisis al que los quería llevar, y es que probablemente nos hace falta mucho más en comprender el riesgo, que esa es una de las prioridades del marco de Sendai. La prioridad uno es comprender el riesgo en todos sus ámbitos. Probablemente no lo hemos comprendido como tal. Hemos estado haciendo análisis de riesgo por amenazas. En algún momento hablamos de hacer análisis de riesgo multiamenazas, pero siempre tratando a la amenaza de manera individual y no en su conjunto, y no considerando los efectos en cascada que esto puede provocar. Entonces, probablemente esto es lo que ha pasado este año. Primero tuvimos una pandemia que se considera un desastre global. Luego, no nos agarran de sorpresa los huracanes porque eso es algo a lo que se está acostumbrado, es parte de conocer el riesgo de la región, pero la recurrencia y el nivel y la intensidad de estos es lo que nos tiene, es lo que ha provocado esto que estamos viendo en pantalla. Entonces, como estudiantes, como docentes, como instituciones que generan investigación, es a este tema a lo que debemos apostarle ahora, para poder apoyar a los países, a los gobiernos, a la población, a que puedan resistir de alguna manera y reponerse. Es necesario trabajar más en resiliencia a nivel centroamericano y a entender este tema de riesgo sistémico. Yo entendería si alguien me dice, todavía sigo sin entender qué es, pero el riesgo sistémico es, el riesgo sistémico, tal cual lo define las Naciones Unidas, es ser conscientes de que una amenaza o un desastre que impacta a una región probablemente no probablemente genera, eso desencadena otro tipo de riesgos que se conocen como riesgos en cascada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que yo quiero dejar en sus mentes hoy? La situación actual nos incita a realizar un cambio fundamental en la forma en la que desarrollamos y utilizamos la información. Tenemos que actuar de manera colectiva, tenemos que ser capaces de hacer ajustes en tiempo real a la información, no solo trabajar con mapas que tienen información estática, sino ser capaces de proveer información, generar esos recursos que provean información en tiempo real para la toma de decisiones. Debemos prevenir la aparición de nuevos riesgos y reduciendo los existentes de forma sistémica. Debemos actuar con urgencia y con una mayor ambición, sin miedo a equivocarnos,
de manera proporcional a la envergadura de las amenazas y de lo que hemos estado viviendo. Entonces, mi mensaje para los investigadores: ¿qué es lo que pueden hacer las instituciones académicas? Para empezar, eliminar las modalidades de investigación que tratan a los riesgos de manera aislada y fuera de ese contexto socioeconómico. Debemos desprendernos de la práctica predominante que consiste en la investigación de una amenaza como tal, sino analizar todo el contexto en su conjunto. Si queremos entender mejor los sistemas y los riesgos complejos y dar una mejor respuesta y estar mejor preparados. Los cambios en la tecnología y los tipos de colaboración que ofrecen soluciones a algunos de los problemas ligados a la comprensión y a la gestión del riesgo. La siguiente, ingeniera, por favor. Entonces, a manera de análisis de lo que se ha hecho a nivel regional, yo podría compartirles con ustedes que, si bien es cierto, existe una política centroamericana, han existido tantos proyectos, pero no se ha hecho todavía no se ha realizado un examen sobre la eficacia de estos documentos. 10 años después siguen conteniendo la información que orienta a las acciones en reducción de riesgo de desastres para esta región. A la mayoría de los proyectos que se han desarrollado todavía no se les ha desarrollado una evaluación de impacto, es decir, si cumplieron o no con el objetivo para el cual se desarrollaron esos proyectos. Y esta es una reflexión personal. Existe una alta frecuencia de desarrollar proyectos piloto y proyectos piloto que tienen áreas de acción que comprenden municipios. Pero si en lugar de pensar en proyectos piloto y empezar en pequeño, pensáramos en grande, en generar proyectos de desarrollo, proyectos u obras de mitigación que puedan contemplar incluso áreas de acción entre dos países. Ese tipo de cosas necesita la región. Desde mi experiencia se los puedo compartir. Es claro que es una gran cantidad de inversión la que se necesitaría, pero no deberíamos contenernos a pensar, a soñar y a proveer de soluciones reales que de verdad sean duraderas para la región centroamericana. La siguiente, ingeniera. Entonces es necesario invertir más en sistemas multirriesgos de información geolocalizada sobre el riesgo de desastres, como por ejemplo el uso de la tecnología geoespacial. La mayor parte de la información sobre el riesgo de desastres no cuenta con las diferentes categorías para usuarios, ni se difunde entre las autoridades decisorias y el público. Hay tanta información y hay tantos organismos de cooperación, incluyendo, bueno, incluso la NASA, que ha firmado un convenio de cooperación con todo el sistema de la integración para poder proveer y apoyar a las universidades y a investigadores con información geoespacial. Los países, es claro que los países en desarrollo necesitan más cooperación internacional en lo que respecta a la transferencia de tecnología innovadora, y yo voy a hacer mucho énfasis ahorita en mi cierre en el uso de la tecnología, en que seamos conscientes de que estamos en la era de la cuarta revolución industrial. Entonces podemos generar y desarrollar proyectos o intentar dar soluciones que utilicen el Internet de las cosas, la inteligencia artificial. Tenemos tanto a nuestro alcance y solo es de acercarse a las instancias que les puedan proveer de esa información o que cooperen con ustedes en ese sentido. Y bueno, otro tema importante y que atañe también a las universidades, es que los mecanismos de capacitación y formación existentes, en particular los planes de estudio de las escuelas y universidades, necesitan ser actualizados. Es un placer, es un orgullo y es una felicidad saber que la carrera de Ingeniería Civil ha iniciado su proceso, que esperamos que termine en el próximo año, de transversalizar el tema de gestión ambiental de riesgo en la currícula educativa. Eso sería todo de mi parte, ingeniera. Eso sería todo. Muchas gracias, Dinosca.
agradecemos el tema tan importante y pasamos entonces ahorita a la ronda de preguntas y respuestas. Usted mencionaba que no teníamos planes que midieran el impacto. ¿Podría profundizar un poco en ese tema, por favor? Perdón, planes que midan el impacto. ¿A qué se refiere con planes que miden el impacto? Cuando mencioné la parte del impacto es que no se han desarrollado las evaluaciones de los proyectos regionales que midan el impacto más allá del ciclo de vida de los proyectos. A eso me refería yo. Es necesario evaluar si esas intervenciones que ya se hicieron en territorio eran las ideales, si han generado realmente la contribución al desarrollo y a los países para los cuales para los cuales se generaron. A eso me refería con el tema de impacto. Gracias. Tenemos otra consulta. Preguntan qué gestiones podría indicar usted o qué recomendaciones tendría usted directamente para organismos como Copeco, de acuerdo a su experiencia. Bueno, de acuerdo a mi experiencia, empezando porque trabajé en Copeco por 5 años y justamente en el área de cooperación internacional. Yo sé que hay siempre va a haber un comentario acerca de la administración pública. Yo lo que les puedo compartir es que trabajar en las instituciones del Estado y el haber trabajado en Copeco, que es una institución tan noble, ha sido una de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida. Es mi cuna de formación. Aprendí gestión de riesgo y conocí a tantas personas y cooperantes estando ahí. Pero mis recomendaciones a la institución, ahora que llevo 2 años fuera de ella, es que trabaje mucho más de cerca con la academia. Yo sé que la academia, la universidad, es parte del Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgos y tiene su representación, pero al parecer no ha habido una muy buena relación hablando del tema técnico-científico. Entonces, mi recomendación es que se acerquen mucho más a las universidades y a las instituciones, a los centros de investigación que tiene la universidad. Sí. Gracias. Tiene múltiples felicitaciones, ¿verdad? De parte de un Gracias. excelente disertación, que tiene el tema muy pertinente. Muchas felicitaciones, ¿verdad? También Gracias. tienen un comentario, una pregunta, dice, creo que la población debe hacerse más consciente del cambio climático, que este es real y que está pasando, porque muchos no creen en él. ¿Qué recomienda usted hacer para que la población se concientice con respecto a este tema? Sí. Bueno, en el tema de cambio climático y en el tema de las afectaciones, de lo que puede provocar el clima, ¿verdad? La variabilidad climática, yo le dejo la tarea a las universidades. De verdad que los centros universitarios aglomeran una cantidad de población, o sea, yo no podría cuantificar ahorita cuánta es la población estudiantil de la universidad, pero si suponiendo son unas 11,000 personas, 11,000 estudiantes, esos 11,000 estudiantes conocen o van a sus casas, tienen familias, son ellos mismos los que pueden promover el tema, educar en sus casas. Es por eso la importancia de que se hayan encaminado en este proceso como carrera y como universidad también, porque el tema no solo es transversalizarlo en una carrera, sino en toda la currícula educativa de universitaria. Así es, generar un efecto multiplicador. Tan sencillo como eso. Si yo le cuento a uno de ustedes, o no sé cuántas personas se conectaron, pero ustedes van a llevar la voz. Y yo espero que el tema de riesgo sistémico haya quedado en sus mentes, que ya no se puede, ya no podemos confiar en los datos recopilados del pasado, en mapas estáticos, para poder definir o planificar el futuro. Eso ya no lo podemos hacer. Ese es el reto que yo les dejo y que yo también he asumido para mis próximos años de trabajo. Sí. Muchas gracias. Hay un comentario aquí, dice que aproximadamente son 100,000 estudiantes los que tenemos en la universidad, ¿verdad? Sí.
entonces que podemos hacer un efecto multiplicador efectivo, ¿verdad? Así es. Sí, felicitándola, ¿verdad? Por su excelente presentación. Muchas gracias. Y también no sé qué comentario podría darnos usted. La universidad pues está haciendo el impulso de tener su primer satélite, ¿verdad? Con respecto a lo que usted platicaba Ujú. de tener, no sé si pudiera hacernos algún comentario con respecto. Bueno, sé que, bueno, porque seguí muy de cerca la noticia del año pasado, estando desde el CEPRENAC, yo creo que es parte de lo que se le debe agradecer a la universidad, de estar a la vanguardia, de generar estos procesos de investigación. Ahorita no tengo presente si están generando información o si todavía está calibrándose el satélite, pero qué bonito es saber que la institución, que la universidad como tal, ha emprendido también esa carrera por conquistar el espacio, digamos, pero por tener o generar información que esté mucho más a la mano y disponible para los tomadores de decisión. Espero que esa información que se genere con el lanzamiento del satélite también esté disponible para la población, categorizada, supongo, ¿verdad? Porque no todos podrán entender dependiendo de su giro de trabajo, pero que también esté disponible para poder ayudar a las instituciones de gobierno en la toma de decisiones. Justamente ese es uno de los retos que tenemos, ¿verdad? Y que organismos como CEPREDENAC colaboran en eso, en romper las barreras de dónde está la información. Se requiere a veces de muchos datos para generar estudios y la información está guardada en puntos específicos, ¿verdad? Entonces, programas como este permiten esa colaboración y este intercambio de datos y generan entonces conocimiento un poco más universal, ¿verdad? Así es. Uh-huh. Nosotros nos sentimos pues honrados de su participación, ¿verdad? De manera personal y del equipo de la universidad, ¿verdad? El hecho que haya estado sentada en nuestras aulas, ¿verdad? Y ver el impacto que puede generar, entonces nos agradecemos mucho que haya atendido nuestra invitación. No sé si tendría unas palabras finales para compartir con la audiencia. Bueno, agradecerles, ingeniera, agradecer la oportunidad. Cuando usted me llamó y me dijo, me comentó sobre la posibilidad de hacer esta presentación, yo recuerdo, y usted se recordará que yo me quedé callada, pero no me quedé callada porque no supiera qué decir, sino porque dije, esta es la oportunidad de regresar con la gente, de regresar a mi universidad, porque es la primera presentación que yo hago a la universidad después de que me gradué, habiendo cosechado bueno, pues tanta experiencia a nivel nacional y regional. Entonces yo dije, esta es la oportunidad de regresar, de hacerles ver, de compartir los retos con ellos, de incentivarlos y motivarlos a que trabajen que sean mucho más innovadores, que somos ingenieros, ¿verdad? O sea, la palabra de ingeniero no tiene límite, nuestra mente no tiene límite y a eso les invito, a que contribuyan a su país, que cooperan con las instituciones de gobierno. Se los digo porque yo trabajé en una institución de gobierno, una institución tan noble, pero solas no pueden. Los retos que enfrentamos no se pueden resolver de manera unilateral, sino en conjunto, de manera multisectorial y con la participación de todos. Eso sería mi mensaje final. Tenemos otra pregunta que me gustaría transmitírsela, tal vez usted puede ayudarnos. Dice, ¿qué esfuerzo se ha hecho para realizar acercamientos, sobre todo de cooperación, sobre todo educativa, con instituciones como las Fuerzas Armadas de Honduras? No sé si usted puede, ya que estuvo en Copeco y conoce un poco de ese tema, ¿verdad? O CEPREDENAC. Mi pregunta dice, va enfocada como para facilitar la cooperación efectiva en el momento de realizar trabajos de campo. Sí, bueno, se me vienen tantas ideas a la cabeza ahorita.
Menciona Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son parte del Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo. Los procesos de capacitación de cooperación y en ciertos aspectos de capacitación también han ido orientados a fortalecer las capacidades de hombres y mujeres que son parte de las Fuerzas Armadas. Sé que las Fuerzas Armadas tienen su universidad, pero la cooperación o las coordinaciones que han tenido tanto con el ente rector, y no podría asegurar si han hecho otro tipo de coordinaciones a manera de cooperación internacional, pues han sido en capacitaciones. Pero a nivel de instancias regionales, existe una instancia regional del sistema de la integración que trabaja con todas las unidades. No es mi tema, ¿verdad? El tema de seguridad, pero que trabaja, es la Comisión de Seguridad Democrática, y no sé si estoy mal, pero es la CEFAC, que es la de Fuerzas Armadas a nivel regional. Todos ellos generan proyectos. Creo que el CEPRENAC en su momento inició una coordinación con ellos por temas de seguridad, por supuesto que seguridad nacional, y un tema, el trabajar gestión de riesgo los desastres, ¿verdad? La reducción de riesgo de desastres es un tema de seguridad nacional, que compete a seguridad nacional. Entonces también podrían hacer coordinaciones como universidad con ellos para los proyectos que ustedes quieran, desde capacitaciones o conocer un poco más sobre el tema a nivel regional. Muchas gracias. Ya cederle la palabra a la licenciada Ivania Padilla. Ella es la directora de la Dirección Vinculación Universidad-Sociedad, ¿verdad? Que genera estos espacios en los cuales pudimos enmarcar este proyecto también, ¿verdad? De parte de la universidad. Y bienvenida, licenciada Ivania. Le agradezco mucho. Le cedo la palabra. Sí, bueno, buenas tardes a todos y todas, ¿verdad? Felicitar a la expositora por esta relevante conferencia y felicitar también a los participantes por aprovechar estos espacios para el debate, para la reflexión. Yo solamente puntualizar que efectivamente, y tal y como la expositora lo ha mostrado a lo largo de este conversatorio, la integración regional es fundamental para superar muchísimas de las problemáticas que tenemos como Centroamérica en materia de gestión del riesgo. El riesgo no solamente tiene que ver con los fenómenos que han acontecido en las últimas semanas, especialmente en Honduras y Nicaragua. El riesgo tiene que ver con muchas otras dimensiones de la vida social y política de los países. Uno de estos riesgos fundamentales que no se puede dejar de obviar y que tiene que formar parte, digamos, de las propuestas de políticas de integración regional tiene que ser el tema de la violencia. Es decir, somos países que hoy por hoy estamos sufriendo enormes problemáticas por el tema de la violencia y la seguridad ciudadana, especialmente lo que tiene que ver con lo que afecta a la población civil. Otro de los elementos fundamentales que se destacan en el tema de la violencia es el tema de la violencia de género, es el tema de la violencia doméstica, violencia intrafamiliar. Somos países que tenemos enormes cifras de violencia de género y durante la pandemia pues se han exacerbado estos procesos de violencia, lo que ha demostrado, por supuesto, que tenemos violencia inherente dentro de los hogares y que los hogares siendo los espacios en donde deberían de ser los lugares más seguros, digamos, para la convivencia familiar y para la seguridad de la vida de las mujeres, de nosotras las mujeres, son específicamente los espacios en donde más se está dando situaciones de violencia, llegando a la violencia más extrema que es el feminicidio en este caso, ¿no? Y tomando en cuenta que el día de ayer se celebra el Día Internacional contra todo tipo de violencia hacia la mujer, pues no hay, digamos que no hay forma de obviar esta problemática que como Centroamérica tenemos que enfrentar, ¿no? Es decir, reconocer en el riesgo que tenemos como región la violencia y entre ellas la violencia contra la mujer, que es una de las peores formas de violencia que tenemos que enfrentar de una manera activa, pero también desde el punto de vista político. Y esto es no reconociendo entonces el tema de la mujer, por ejemplo, como algo pasivo, el tema de la mujer como un sujeto individual, sino como el sujeto colectivo, el sujeto político, que puede llevar a cabo a través del empoderamiento y a través de adecuadas políticas públicas se puede llevar a cabo
esa emancipación y ese empoderamiento necesario para que este flagelo pues se visibilice, se ataque desde todos los frentes necesarios y posibles y que se erradique, ¿verdad? Es un asunto no de disminuir, es de erradicarlo. Es una problemática muy seria que está matando a nuestras mujeres centroamericanas y necesitamos abordarlo de una manera frontal. Entonces considero que eso también es parte de los riesgos que se enfrentan como región y que hay que asumirlos de una forma contundente. Otro de los riesgos es el tema de la política y lo político, ¿verdad? En la región estamos teniendo diferentes tipos de conflictividad política que están llevando, digamos, a la merma de la democracia en nuestros países, pero también a la debilidad institucional. ¿Qué implica para las instituciones del Estado, por ejemplo, sobre todo en las instituciones que tienen que ver con el riesgo y el manejo de estas situaciones, el tema de la debilidad institucional? Significa muchísima pérdida de legitimidad. Y esa pérdida de legitimidad impacta en la toma de decisiones y, por supuesto, impacta en la cooperación, en la colaboración y en la participación activa de la ciudadanía. Entonces, estamos teniendo este tipo de riesgos también en la región. No son riesgos de los cuales se parte de un simple estudio, son riesgos contundentes que están siendo reconocidos a nivel de toda la región centroamericana y que hoy por hoy pues, forman parte de esa agenda de desafíos para poder atender. ¿Cuál debería ser el papel de nuestras universidades? Primero, reconocer que estas problemáticas de riesgos, además de todos los riesgos que tiene que ver con el cambio climático y con la situación del crecimiento urbano en nuestros países, el crecimiento desordenado y la falta de planeación, por ejemplo, también esos otros riesgos que mencionábamos, estos riesgos son parte entonces del trabajo que como universidades nos toca también asumir, pero desde una perspectiva crítica y ética y tomando en cuenta que no podemos, como decía la ingeniero, no podemos atenderlos solos como instituciones, es decir, no puede estar por un lado las instancias del gobierno aisladas trabajando este tema, por otro lado la cooperación internacional trabajándolo, por otro lado las universidades trabajándolo, no se puede trabajar de esa forma, es decir, no podemos trabajar aislados de la situación y mucho menos de la problemática que es concreta y que se da en ciertos espacios de nuestra realidad y que se da en lugares específicos y en donde viven personas a las cuales hay que tomar en cuenta para poder echar a andar planes de mitigación de este tipo de fenómenos, ¿no? Entonces, vemos aquí un tercer elemento fundamental a reconocer, no solamente por parte de las instituciones externas, sino también para la universidad misma, y es el hecho de cómo lograr que participe de manera activa, real, la población, especialmente aquella que se ve afectada por este tipo de riesgos, ¿no? ¿Cómo hacemos para que participen? Es decir, no, es más que una iniciativa de transversalizar formatos educativos, es más que llevar a cabo proyectos, es más que llevar a cabo investigaciones, es poder integrar realmente el trabajo de la población en este tipo de iniciativas. Y esto se logra mediante el tema no solamente de la cooperación, sino también de la introducción de formas de trabajar mucho más democráticas. Es decir, que tenemos que empezar a descentralizar la toma de decisiones en estas problemáticas, tenemos que empezar a oír a las comunidades y cómo ellas, desde su propia perspectiva de vida, pero también de experiencia, de vivencia, pueden aportar a la solución de estas problemáticas que muchas veces quedan al margen de las tomas de decisiones, ¿no? Entonces, como reto, como academia, nos toca esto, ¿no? Empoderar a la población, empoderar a las poblaciones para que puedan tener voz, para que puedan ser escuchadas y para que puedan ser atendidas también sus sugerencias y puedan formar parte de las propuestas que como países, como región tenemos, ¿no? Y entonces nos vemos ahí en la necesidad de reconocer que somos países, una región multicultural. Entonces, la forma de dialogar con la región y de dialogar con las diferentes poblaciones que tenemos en la región centroamericana implica reconocer esa multiculturalidad y establecer diálogos interculturales a ese nivel. Y para ello necesitamos nosotros como academia aprender muchísimo sobre esto, ¿no? Y necesitamos que las instituciones también del Estado aprendan ese diálogo, ¿no? Y ese diálogo que es tan fluido y que es tan vigente, que está vigente y tan legítimo en nuestras comunidades, es lo que nosotros aprendemos de ellos. Y es con quienes nosotros debemos entonces de tratar de hacer este cambio, ¿no? Este cambio en la forma en cómo nos estamos relacionando es vital para poder superar estas problemáticas. Entonces, es una agenda pues de desafíos
tremenda la que tenemos, y como universidades creo que podemos, en la medida en que reconozcamos como universidades de la región centroamericana la necesidad de dar ese salto, a hacer menos proyectos jerárquicos y dirigidos desde arriba a más proyectos democráticos y participativos con una integración real de la comunidad. Entonces, pasar a ese nivel nos toca pues aprender muchísimo, y nos toca pues desmontar muchas de las formas de metodologías de investigación y vinculación que tenemos, y aprender esas nuevas formas y esas nuevas metodologías participativas que son tan necesarias para afrontar este tipo de retos que tenemos, ¿verdad? Entonces, yo felicito a la expositora nuevamente y a los asistentes, y también felicito mucho al Departamento de Ingeniería, y también a todo el equipo que ha estado coordinando estos webinars, porque sin duda cada vez que se encuentran en estos espacios, cada vez se avanza un poco más en la profundización de estas problemáticas, y se encuentran cada vez más pistas de cómo poder atender y participar en la solución de las mismas, que es lo que como universidad también nos compete, no solo conocer la realidad, no solo describirla, no solo analizarla y acercarnos a ella y explicarla, sino también tomar acciones. Pero esas acciones tienen que ser contundentes, en tanto vienen generadas por el conocimiento, que debe de ser, como dije, dialógico y crítico, y en vínculo constante con la realidad y con los pueblos y comunidades que la viven, ¿no? Entonces, agradecida por este espacio que me dan, y saludes a todos y todas en esta tarde, y pues encontrarnos la próxima semana para el siguiente evento, ¿verdad? Así que a todos ustedes, buenas tardes. Muchas gracias, licenciada Ivania, muy amable. Pues quiero recordarles a todos que visiten la página web del proyecto. Ahí encontrarán el listado de sus diplomas, de las conferencias que ya han asistido. No olviden que las próximas diplomas se entregarán a mediados de diciembre. La próxima conferencia la tenemos el día de mañana. Se llama Obras de Solución Geotécnica aplicadas a la ingeniería, por el ingeniero Dorian Espinosa, a las 5 de la tarde. Esperamos contar con su presencia. A todos sean bienvenidos. Como les mencionábamos siempre, la universidad es su casa. Acerquémonos a ella y participemos. En la página también podrán encontrar información de nuevas actividades, lo que estamos haciendo, y pues no es más que agradecerle, Dinosca, ¿verdad?, su presentación. Muchísimas gracias, y gracias a todos por estar acá. Muchas gracias.